Interesante video para la igualdad de triángulos que en los libros de geometría encontramos generalmente esos planteamientos, pues las demostraciones vienen de los libros Elementos de Euclides. En este caso, la proposición 26 plantea que si tengo dos triángulos ABC y DEF, y en estos triángulos hay dos ángulos iguales que yo los he resaltado, este que está aquí en café es igual a este y el verde, el ángulo verde, también es igual a este. Adicionalmente, dice que para la parte B, uno de los lados que es opuesto a uno de esos ángulos que es iguales, también es igual. En este caso, es seleccionado el lado que es contrario a este ángulo verde, también lo resalté en verde, y va a ser igual en los dos triángulos. Entonces, se tienen esas tres certezas. Aquí también hay que hacer una reducción al absurdo y explicaba en el anterior video que la reducción al absurdo a veces es difícil de comprender. La cuestión para aclarar eso y tener nosotros una noción clara de qué es lo que estamos haciendo para esta segunda parte es que aquí tenemos estas tres certezas. O sea, desde el inicio nos muestran, o digamos que nos dan, nos proveen o se sabe que estos valores son ciertos. Entonces, inicialmente contamos con que el lado AB y el lado DE son iguales. Y por otro lado, que los ángulos, en este caso el ángulo ABC, que es este, y el ángulo DEF, que son iguales, que están en café. Aquí está escrito. Adicionalmente, el ángulo BCA, que es este en verde, es igual al ángulo EFD. Entonces, ¿cómo se procede a la demostración? La demostración dice que al tener esto, los otros lados, el AC va a ser igual al DF y el BC va a ser igual al EF y este ángulo de aquí también va a ser igual. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica y los invito a que hagan este viaje conmigo para las demostraciones de varias proposiciones de los libros Elementos de Euclides con la finalidad de al fin llegar a construir un pentágono. Entonces, en esta demostración, lo que se tiene que hacer es que para hacer la reducción al absurdo, pues primero hagamos la primera afirmación. Si nos están diciendo que los demás lados tienen que ser iguales, entonces tomemos este lado. El lado BC deberá ser igual al lado EF. ¿Y por qué? Porque si este ángulo tiene su lado, este ángulo tiene su lado, pues este ángulo que no conocemos tendrá su lado en común y el ángulo que no conocemos tendrá el lado común EF. Entonces BC será igual en esa afirmación a EF. Pero acá no vamos a demostrar esa afirmación. Como vamos a hacer una reducción al absurdo, pues tenemos que demostrar la otra opción. La otra opción o la segunda afirmación con base en la que vamos a trabajar es que vamos a plantear que son diferentes. Entonces, en este caso, vamos a plantear que el lado BC es mayor que el lado BF, que EF. Ah, que ¿por qué no lo pongo menor? Si lo pongo menor, me tocaría expresar de la siguiente manera. EF sería mayor que BC. Entonces, se puede hacer con esta sola opción. Entonces hay una afirmación donde son iguales, la que me sirve, pero vamos a suponer que esta es falsa, que no nos sirve y que debemos es trabajar con la afirmación 2, que BC es diferente de EF. En este caso vamos a suponer que BC es mayor. O sea que esta longitud suponemos que es mayor a F. Ante esa situación, si esto es más largo que esto, pues tendría que tomar un segmento para que fuera igual a F. Entonces en algún punto por acá voy a cortar la línea y en ese punto donde la corto la llamo H para ir equilibrado con el libro porque la G la utilizaron en la parte A. Entonces, este punto H, lo que voy a hacer es que lo voy a trazar hasta A. Voy a proyectar una línea hasta A. Y aquí entonces se va a hacer el análisis. La parte A, vamos a tener un triángulo que es el triángulo ABH, donde se va a suponer que el triángulo ABH es igual al triángulo DEF. O bueno, se trabaja con esos dos triángulos, no que es igual por ahora no se sabe. Entonces, dada esa longitud BH, ojo, vamos a decir que esa longitud BH es igual a EF.
No se vayan a confundir. Se dijo que BC era más grande que EF en esta suposición. Por lo tanto, debe haber un segmento. Si yo tomara el EF y este fuera más grande y lo midiera, pues me daría el segmento BH y BH será igual a BF, sobrándole un pedacito al BC. Ya tenemos esa afirmación. Adicionalmente, se conoce por las certezas que nos da el ejercicio que AB es igual a DE. ¿Y por qué uso esa certeza? Porque estoy trabajando con este triángulo y con este para hacer el análisis. Ya tengo este lado y este lado. Ahora analicemos el ángulo comprendido. El ángulo ABC es igual al ángulo DEF, que nos lo plantearon desde el inicio. ABC es igual a DF, que está dentro de nuestras certezas iniciales. Ya teniendo esas situaciones, pues, trabajando con la proposición 1,4, con 1,4, ella dice, vuelvo y repito acá, que si ustedes tienen dos triángulos y tienen los dos lados iguales en los dos triángulos, o sea, la longitud de este y la longitud de este son iguales en los dos triángulos y el ángulo comprendido también es igual, no que estos dos lados sean iguales, sino que la longitud de esos dos lados son iguales a las longitudes del otro triángulo. Y el ángulo comprendido en los dos triángulos es igual, pues tiene que ser el lado contrario llamado base a ese ángulo igual también en los dos triángulos. Y los otros ángulos también serán iguales, opuestos a cada lado. Si este lado y este lado son iguales, los ángulos opuestos a esos lados serán iguales. Eso es lo que dice en resumen la proposición 4. Entonces, teniendo ese planteamiento, los dos triángulos serían iguales. Entonces, en una opción de los triángulos, el triángulo ABH sería igual al triángulo DEF. Entonces, al hacer igual el triángulo DEF, el objetivo, ¿cuál es? Pues el objetivo es que necesitamos es revisar este ángulo de acá. Para revisar ese triángulo, pues ya sabemos que los ángulos tendrán que ser iguales para lados opuestos iguales. Aquí nos plantean que el lado AB es igual al lado DE. AB es igual al lado DE, que aquí lo coloqué. Por lo tanto, de ahí, el ángulo opuesto a ese lado, que es este, bueno, para este caso estamos trabajando con este triángulo, el ángulo opuesto es este, que pinto en azul. Ojo, estaba cometiendo un error, estamos trabajando con este triángulo, con el de la línea azul. Entonces, el ángulo BHA debería ser igual al ángulo opuesto de este lado, que es el equivalente a este. Entonces es el ángulo EFD. Y eso lo estamos haciendo por deducción. O sea, hemos hecho una afirmación y hemos trabajado con base en esa afirmación, dándonos este triángulo que sería equivalente a este, y hacemos el análisis y obtenemos que el ángulo BHA es igual al ángulo EFD. Pero de nuestras certezas tenemos esto, que el ángulo BCA es igual al ángulo BDF. BCA es igual al ángulo EFD. De nuestras certezas, llamémoslo certeza. O sea, planteado, nos daban ese ángulo, es ese. Entonces, sabemos que aquí estos dos, por ser iguales, entonces BHA, como son dos igualdades con valores iguales, pues BCA también será igual a BHA. ¿Y qué es esto lo que tengo acá? Entonces, el planteamiento para esa situación sería de la siguiente forma. Voy a borrar acá, iba a ser un esquema, pero les voy a mostrar qué es lo que sucede.